Entonces, en el Islam suní, uno de los propósitos principales, si no es que el principal, del Mahdi, es unir a las naciones islámicas y liberar Palestina de los judíos. Y las narraciones son muy específicas en que en su época las cosas se están poniendo realmente mal entre Occidente, los judíos y los musulmanes. Llega un punto en el que las personas en Occidente matan, encarcelan o deportan a cada hombre, mujer o niño musulmán. Y muchas de las personas que están viendo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, están reconociendo que hay un paralelo entre lo que está ocurriendo en Occidente en respuesta a lo que está pasando en Palestina, entre Palestina e Israel justo ahora. Y debido a todos estos ataques terroristas que han ocurrido, hay individuos como este hombre, Lanatullah Alayhi, que apuñaló 26 veces a un niño palestino. Hubo otros incidentes de violencia contra musulmanes, o la deportación de 3 personas en Francia que estaban ondeando banderas palestinas. Y estas nuevas políticas y leyes que están entrando en vigor, donde si eres pro-palestino, perderás tu residencia y serás deportado. Entonces, los musulmanes miran eso y dicen, eso es el cumplimiento de las palabras del profeta, que dijo que en la época del Mahdi van a matar, deportar y deshacerse de cada musulmán o árabe que vive en sus tierras. Y por lo tanto, la expectativa que los sunitas tienen, basada en ciertas narraciones en las que en la época del Mahdi y del retorno de Jesús, es el Mahdi quien libera a Jerusalén. Y mientras lo hace, los musulmanes persiguen judíos y Dios está tratando de vengarse de los judíos hasta el punto en que, incluso si hay un árbol detrás del cual se esconde un judío, el árbol llamará al musulmán y le dirá, oye, tengo un judío detrás de mí, ven y mátalo. O si un judío se esconde detrás de una roca, la roca dirá, oye musulmán, ven aquí, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Es como que incluso la tierra se vuelve en contra de los judíos, según las narraciones. Entonces tienes la versión Shia o la versión de Ahlul Bayt alayhim salam, porque cuando uso la palabra versión Shia, algunas personas se desaniman de inmediato y piensan que son solo historias inventadas por los eruditos. Pero me refiero a narraciones auténticas que provienen del profeta y de su familia, en lugar de ser transmitidas por los compañeros. Y desearía que las personas escucharan, Abu Sadiq, que realmente prestaran atención a esto, porque tienes razón. La palabra Shia inmediatamente hace que la gente se aleje, debido a las connotaciones que tiene la palabra en sí. Mientras que los propios sunitas creen que el Mahdi proviene de la familia del santo profeta. Y tú estás hablando de narraciones que provienen directamente de la familia. Entonces, ¿por qué alguien tendría resistencia a eso en su corazón? Y Shia es un término positivo. Simplemente significa un seguidor fuerte. Y en el Corán se dice, y entre sus Shias está Abraham. Así que Abraham es un Shia del profeta. Solo significa un creyente firme, un partidario fuerte. Entonces, tenemos al Imam al-Mahdi en estas narraciones de los Ahlul Bayt alayhim salam. Él, en realidad, se enfrenta a un diferente tipo de enemigo al que se enfatiza en las narraciones sunitas. Y el enemigo del Mahdi o del Qa'im aquí son los propios musulmanes. Exacto. Ellos son su enemigo. Y esas son las primeras personas y su principal preocupación. Y son esas personas, los musulmanes, contra quienes el Mahdi de los Ahlul Bayt alayhim salam toma venganza. Y las narraciones dicen que la razón por la cual él toma venganza contra los musulmanes es por lo que han hecho durante todos estos años al permanecer en silencio y apoyar a los tiranos que fueron puestos en el poder y que masacraron a su familia desde la época de Karbala, e incluso desde la época de Amir al-Mu'minin y la opresión a Fátima Zahra hasta el presente. Y este Mahdi viene y los hadices dicen que no tiene un enemigo más claro que los eruditos del Islam. Sí.
La gente se pregunta, ok, ¿por qué el Mahdi no va ahora mismo a Palestina? ¿Por qué no se va a liberar Palestina, lucha contra la ocupación o combate contra los judíos? ¿Por qué no libera Palestina de Israel? Y la respuesta a esa pregunta es que de acuerdo con el plan divino de Allah subhanahu wa ta'ala y según las narraciones de Muhammad y la familia de Muhammad, esto no es lo que el Mahdi hace inicialmente. De hecho, lo que el Mahdi hace al principio, después del periodo de tiempo de salir y llamar a la gente hacia la religión de Allah subhanahu wa ta'ala y de establecer la prueba sobre ellos, como lo hicieron todos los demás profetas, mensajeros y sucesores que vinieron a la tierra, e incluso el Corán dice que Dios no envía un castigo sobre un pueblo hasta que antes haya enviado a un advertidor. Así que el Mahdi, el Qa'im, debe salir y presentar la prueba a la gente. Debe demostrarles sin lugar a dudas que Él es la persona a la que es obligatorio seguir en esta época. Y llamarlos hacia el estandarte del Mahdi de la familia de Muhammad alayhim salam. Y luego, después de esto, debe comenzar a luchar contra las fuerzas de ocupación, aquellas que están ocupando las tierras musulmanas. Y en ese momento, todo el mundo árabe está bajo ocupación. Y esto está claro en las narraciones de Muhammad y la familia de Muhammad, que afirman que el Qa'im, el Mahdi, sufrirá a manos de los musulmanes más de lo que sufrió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ali en los inicios del Islam. ¿Por qué? Porque la narración dice que cuando fue enviado el profeta Muhammad, la gente adoraba palos y piedras, pero cuando venga el Qa'im, cuando venga el Mahdi, la gente estará usando el Corán como una prueba contra él. Argumentarán contra él mediante el Islam y sus propias interpretaciones y entendimientos para hacerlo parecer un mentiroso. Y esto confundirá a las masas, porque esas personas afirman ser musulmanes y el Mahdi también afirma ser musulmán. Ellos dicen tener el verdadero Islam y el Mahdi también afirma tener el verdadero Islam. Cuando analizamos detenidamente las narraciones de Muhammad y la familia de Muhammad, cuando estas hablan de los peligros y amenazas que enfrenta la nación musulmana, aquellas contra las que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ali hace dua para que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a los musulmanes, realmente no encontramos narraciones donde el profeta diga: oh Allah, por favor salva a mi umma de los judíos, o por favor protégelos de la fitna de los judíos, o advirtiendo a los musulmanes: temo por ustedes la fitna de los judíos. Eso realmente nunca sucede. Pero lo que sí sucede es que el profeta se preocupa por su umma ante la fitna del anticristo, el Dajjal, ¿verdad? Y dice que hay una fitna aún mayor que la del Dajjal, de la cual teme por su nación. Y dice que esa fitna son los eruditos que no obran. Se burlarán de mí y me acusarán de ser un agente extranjero. Pero como Alá es testigo sobre ustedes y sobre mí, no soy yo quien es un agente. Más bien son vuestros líderes, los cuales son todos agentes y os han vendido. En cuanto a mí, yo soy Abdullah, quien no tiene nada salvo mi yaqín, mi certitud. Desde que me enfrento a las montañas, puedo derrumbarlas. Y no tengo más que el testamento de mi abuelo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Muhammad, el mejor de la creación, que me mencionó por nombre, y nada más que mi bandera, a la que pertenece mi lealtad,
y que es la bandera de la supremacía de Allah. ¿De qué pueden acusarme que no hayan acusado a los profetas y mensajeros? Acusaron a José de adulterio. Acusaron a Moisés de asesinato. Acusaron a Jesús de blasfemia. Acusaron a Muhammad de locura. Así que acúsenme de adulterio y asesinato. Acúsenme de blasfemia y fraude. Acúsenme de todo lo que su corazón desee. Yo también acuso a los líderes árabes de asesinar a su propio pueblo y de fornicar con el enemigo y de blasfemar contra Dios y su mensajero. Y les acuso de traición a sus países y a sus pueblos. Habéis vendido a vuestro pueblo, a vuestra religión y a vuestro Dios. When we look at what's taking place in the Muslim world today, cuando observamos lo que está ocurriendo hoy en el mundo musulmán, encontramos que, mientras que los musulmanes viven en un estado de pobreza extrema, la mayoría de los países musulmanes, e incluso si los combinamos todos, la mayoría de los musulmanes están sufriendo y no tienen acceso a servicios de salud, servicios básicos. No tienen acceso a un empleo digno donde se protejan sus derechos humanos. Luchan toda su vida para ganarse la vida, tan solo para llegar a sobrevivir y alimentar a sus familias. Si acaso tienen la suficiente suerte de juntar el dinero suficiente para pagar un apartamento o una casa. La mayoría ni siquiera puede permitirse un apartamento o una casa. Los eruditos que no obran, según dicen los Ahlul Bayt alayhim salam, son más peligrosos para la nación musulmana que la fitna del Dajjal y aún más peligrosos para nuestros shias que los ejércitos de Yazid, hijo de Muawiyah. Y los ejércitos de Yazid, hijo de Muawiyah, buscaban decapitar por completo y eliminar cualquier rastro de la gente de la casa y de sus seguidores. Y por lo tanto, los eruditos que no obran también tienen como misión en el fin de los tiempos trabajar activamente por la eliminación total del Islam. Aunque hablan en nombre del Islam, se trata de un Islam diferente. Y vamos a demostrar eso en un momento. Y están buscando no dejar, es como si esa fuera la única misión para la que fueron enviados. No dejar a ningún miembro o ninguna familia que tenga en su hogar a alguien que sea seguidor o partidario del Qa'im, el Mahdi, la verdad. Si observamos las narraciones del Islam, el cristianismo y el judaísmo y las juntamos todas, tenemos la aparición del anticristo como una persona, ¿ok? Tenemos la aparición del anticristo como personas, gente o cualquiera que esté negando que Jesús es el Mesías o que el Mesías haya venido es un anticristo. Entonces los tenemos apareciendo como individuos. Pero también tenemos este tema del libro de Daniel, porque él habló de todas estas bestias diferentes, y cada una de estas bestias era como un reino, y hay una asociación de un reino en la época con el anticristo. No es solo una persona, sino que es un país o un estado real. Sí. Y también tienes la conexión judía entre el nombre Armilos y el hecho de que es un juego de palabras, que es Rómulo. Sí. Y la comprensión que tenían los cristianos y los seguidores de Jesús en aquella época de que el anticristo o la figura que estaba en contra de Jesús era el Imperio Romano. Sí, porque ellos fueron los que lo arrestaron. Ellos fueron los que a petición de los judíos lo mataron. Y que este imperio, con su emperador, y por eso surgió la teoría de que Nerón, por ejemplo, era el anticristo. Sí, porque estaba al frente del imperio romano y al mismo tiempo estaba persiguiendo a todos los seguidores de Jesús. Sí.
Y entonces, si observamos un poco más de cerca lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, que tenemos a muchos de los eruditos musulmanes que están saliendo y que han hablado sobre el Dajjal siendo doble. Hay un Dajjal como persona, pero también hay un Dajjal como sistema. Sí. Y el Dajjal como sistema, como ellos lo llaman, parece coincidir nada más que con Estados Unidos. Porque tenemos que Estados Unidos se construyó sobre principios romanos. La gente piensa que se construyó sobre principios cristianos, pero incluso los padres fundadores negaron que ese fuera el caso. Sí. Dice en su dinero, en Dios confiamos, en el dólar estadounidense. Y sin embargo, en él tenemos un símbolo de Dios que utilizan, que es el ojo de la providencia. Es un ojo, un ojo. Si nos enfocamos en la historia de Jesús, el Mesías mismo, ¿qué encontramos? Encontramos que el Mesías judío es enviado a los judíos. Se supone que debe llamar hacia el gobierno de Dios, ¿verdad? Que Dios es quien designa al gobernante y se supone que debe gobernar todo el mundo. Y eso es lo que los judíos esperan que haga el Mesías incluso hoy en día. Así que claramente, la oposición hacia el anticristo y las leyes con las que él viene y su ideología tiene que ser lo opuesto a aquello que Jesús está trayendo. Lo que Jesús está trayendo es que él viene con la ley de Dios y el gobierno de Dios y la Torá, ¿verdad? Sí. Y él dice que, así como Dios designó a Adán, así como Dios se enfadó con Israel cuando se acercaron a Samuel y quisieron pedir a su propio rey, y Dios dijo que están rechazando mi gobierno, me están rechazando a mí, que Jesús venía a establecer el hecho de que Dios había elegido para el mundo entero un gobernante y un pueblo, y ese gobernante es Jesús, el Mesías. Al Imperio Romano no le gustó eso. El pueblo judío negó eso. Fueron un anticristo porque estaban negando que Jesús fuera el Cristo. Sí. Y luego el pueblo judío, a través de Judas Iscariote, ¿verdad? Que ahora es un apóstata y que abandonó a Jesús negando que fuera el Mesías, busca refugio con los romanos. Busca refugio con los judíos en realidad. Lo traiciona ante los rabinos y los rabinos le llevan el asunto a los romanos y hacen esta estrecha alianza con Roma para traicionar a Jesús. Y así, a gran escala, eso es el microcosmos. En el macrocosmos, en esta época, se puede ver que ocurre exactamente lo mismo. Tienes al Imperio Romano, que es Estados Unidos, y luego tienes un estado de Judas Iscariote, que es el estado de Israel. Y el estado de Judas Iscariote y los rabinos son casi como una colonia del Imperio Romano. El Imperio Romano está controlando, o Estados Unidos está controlando a Israel. E Israel siempre está usando la protección de Estados Unidos. Y acuden a ellos, y son mejores amigos, son aliados, así que eso está sucediendo a gran escala. Cuando dices esto ahora mismo, realmente me está impactando. Esto es simplemente la historia repitiéndose. Es la historia repitiéndose. Y Estados Unidos, en ese sentido, sería el anticristo. Y definitivamente podrías llamarlos así, porque están pretendiendo promover y creer en los ideales de Jesucristo. Mientras que en realidad, su mensaje y lo que están promoviendo es exactamente lo opuesto al judaísmo y es exactamente lo opuesto al mensaje de Jesús. Jesús estaba llamando hacia la supremacía de Dios, que Dios es el que designa al gobernante y que es el Mesías y aquellos a quienes Dios elige, quienes tienen derecho a ser reyes.
Estados Unidos está promoviendo la idea de que no hay lugar para la religión en el Estado. Tiene que haber una separación entre la religión y el Estado. Y en realidad son las personas. Ustedes son los que deben elegir, no Dios. Son las personas las que deben elegir quién es el gobernante. Pero aún así creemos en Jesús y promovemos a Jesús. Y Jesús es nuestro Señor y Salvador, y su mano está sobre nosotros. Así que están mintiendo, están engañando a la gente y están trayendo un mensaje contradictorio. Dios nunca ordenaría a los cristianos a elegir entre el menor de dos males. Jesús nunca le ordenó a los cristianos aceptar a los tiranos, ni a participar en las elecciones romanas para elegir al mal menor. Jesús lo que hizo fue ordenar a su congregación que siguieran a Simón Pedro, que era la manifestación de Dios en la creación después de él, el que tenía las llaves de los cielos y de la tierra. Y lo mismo ocurre en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nunca nos ordenaría a seguir a gente como Abu Bakr, Omar, Uthman, o los Bani Umayya o los Bani Abbas, quienes llevaron a los musulmanes a cometer grandes maldades, sino que solamente ordenaría a seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ali y a los herederos legítimos, los imames de Ahlul Bayt alayhim salam, quienes son infalibles y están apoyados por Allah subhanahu wa ta'ala. Estados Unidos es un país que coincide con las profecías en Daniel de las que hablamos. Tienes que el símbolo de Estados Unidos tiene un solo ojo. Se asocia con el ojo único. Eso es exactamente lo que tenemos aquí. Tiene escrito en la frente, y si la frente es el pensamiento o el sistema de creencias de una persona, como lo mencionamos en el último episodio, ya sabes, la marca en la frente. Sí. Entonces, si el Dayjal tiene en su frente incrédulo o incredulidad, entonces definitivamente coincidiría con Estados Unidos, porque Estados Unidos no cree en la idea de la unión entre iglesia y Estado. Ellos no creen en eso. Si ellos creen tanto en la democracia y la defienden, sería imposible, según la Constitución de los Estados Unidos, que Estados Unidos acepte a Jesús mismo como gobernante, incluso si descendiera de las nubes. ¡Wow! Porque no fue elegido ni nacido en los Estados Unidos. Si ellos fueran realmente una nación cristiana, entonces la propia Constitución debería tener una cláusula, un artículo o una enmienda que dijera que básicamente, cuando Jesús venga, entonces se le puede entregar el trono. Sí. Pero eso no existe. No existe. Y creo que está claro que esa nunca fue la intención detrás de la fundación de los Estados Unidos. Porque las personas que lo fundaron realmente no creían que Jesús volvería. Porque si hubieran creído que Jesús volvería, habrían ajustado la ley de tal manera que hiciera espacio para la elección de Dios. Sí. Pero ese es el problema con la democracia, que nunca tiene espacio para la elección de Dios. El único espacio que tiene es para la elección de la mayoría. Sí. De las personas. Sí, y hemos visto a dónde lleva eso. Al extravío. Entonces, en la Biblia, los romanos le enseñan a los judíos cómo pueden votar y elegir a una persona. Y hoy tenemos a Estados Unidos enseñándole la democracia a Israel. Sí. El gobierno en Israel hoy en día es una democracia. Las únicas personas que pueden llegar al poder, llegan al poder si votan por ellas. Sí, y eso está completamente en contra de la historia, de las escrituras, de cómo Dios gobernó a Israel antes. Sí, entonces el estado actual de Israel es como una especie de falso estado de Israel. No es realmente un auténtico estado de Israel. Por eso lo llamamos el llamado estado de Israel. Sí. Porque cada gobernante que han tenido fue elegido por la gente. Sí. ¿Han tenido algún primer ministro o presidente en el Israel actual, desde su fundación, que haya sido ungido por Dios? No. ¿O elegido por Dios? No. ¿O nominado por Dios?
No. ¿Ninguno de ellos? ¿Netanyahu no era un profeta mensajero? No. ¿No era un rey designado divinamente? No. No fue designado por Dios en absoluto. Solo fue designado por el pueblo. Sí. De la misma manera que Barrabás. Sí, exactamente. Entonces, si el Mesías apareciera en Judea, ¿cómo llegaría al poder en el Israel moderno? ¿Hay algo en la Constitución o las leyes israelíes que permitan que la elección de Dios ascienda al puesto? No que yo sepa. Ciertamente, uno imaginaría que Israel, entre todas las naciones, tendría tal cláusula, porque es un país que se supone que está unido por su fe, ¿verdad? Es un estado para el pueblo judío que espera a su Mesías, así que imaginarías que en realidad estaría incorporado en su constitución, pero hasta donde yo sé, no lo está. Bueno, entonces, si no es así, ¿es un estado judío? ¿O es solo un estado romano, una extensión de Roma? Sí. ¿Es Israel realmente un estado judío? ¿O es simplemente el estado número 51 de Estados Unidos? Estados Unidos también coincide con el anticristo en el sentido de que está engañando al pueblo judío y ha llevado al pueblo judío a aceptar el concepto de la democracia o del gobierno del pueblo y la elección de la gente, en lugar de escuchar a sus propios profetas, a sus propios reyes que son elegidos por Dios. Han convertido también el sistema de Israel en un sistema democrático. Así que si el Mesías fuera a venir a Israel, tampoco tendría ninguna oportunidad de gobernar Israel, salvo si votaran por él. Los judíos están divididos entre ellos mismos. Tienes a un grupo de judíos que está acusando a otro grupo de judíos de ser incrédulos. Básicamente, los judíos que se oponen al Estado de Israel se oponen al Estado porque dicen que creen en la supremacía de Dios y creen en el concepto de que solo Dios designa al gobernante. Así que dicen que ellos son los verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento y la Biblia hebrea, y que Dios les dio una orden, que fueran exiliados, que tenían que irse. Él es quien los envió fuera de la tierra de Israel y que no tienen permiso de volver a la tierra de Israel, salvo bajo el Mesías o con ese hombre que sea designado por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, solo se les permite regresar a la tierra cuando tengan un líder que sea designado por Dios, lo que ahora no tienen. Dios les ha quitado al gobernante o guía divinamente designado como un castigo por las atrocidades que cometieron, desde los asesinatos de los profetas y mensajeros, ya sea la lapidación de Zacarías o la decapitación de Juan el Bautista, o, según la opinión de los cristianos y los musulmanes, la razón más importante fue la crucifixión del Mesías o su intento de asesinar a su propio Mesías. Y entonces ellos creen que los otros judíos no son judíos reales. ¿Por qué? Porque creen en la democracia. Y dicen que para un judío, elegir a su propio gobernante, elegir a su propio gobierno, decidir por sí mismos que es el momento de entrar en la tierra prometida, es como abandonar a Dios y decir, realmente no me importa lo que hayas decidido para mí, no tiene sentido. Y dicen que esta es la prueba de que no creen. Y por eso no son judíos reales, son en realidad ateos. Y literalmente los llaman ateos, que se esconden bajo la apariencia de ser judíos.
Dios me mostró el camino de la supremacía de Dios y me hizo consciente de esta afirmación, que el Imam al-Mehdi ha aparecido y que envió a su mensajero Ahmed al-Hassan. Y desde entonces he dedicado mi vida a llamar a las personas hacia Dios y a declararme inocente de las malas acciones de todas estas personas que lamentablemente están cómodamente sentadas permitiendo, afirman ser representantes del profeta, afirman ser custodios, afirman ser predicadores que hablan en nombre del profeta y se sientan en su púlpito. Ya sean estos predicadores en las iglesias, los imames en las mezquitas, los rabinos que están en las sinagogas. Y el mundo entero está mirando cómo miles de niños inocentes son masacrados cada día en Gaza, en Ucrania, en Rusia, en Israel y en todas partes del mundo. Todas estas atrocidades están ocurriendo mientras que la gente lucha en nombre de Dios falsamente. Son mentirosos. Las personas, las fuerzas detrás de esto, estos gobiernos, estos líderes, ellos ni siquiera creen en Dios. Se vendieron al diablo hace mucho tiempo y sin embargo, en el nombre de todo lo santo, destruyen todo lo santo. Empujan a los niños al frente de la batalla para luchar y ser asesinados. Y estamos viendo estas desgarradoras imágenes de niños temblando, con sus rostros golpeados y ensangrentados, en estado de shock y terror, llorando sobre los cuerpos de sus padres y madres, todo en el nombre de un templo, de una mezquita o de una tierra. Ningún líder musulmán de los que dicen que Jerusalén es muy sagrada para ellos está dispuesto a hacer nada, porque son hipócritas. Y por supuesto, ni siquiera creen en el Imam al-Mehdi, ni siquiera creen en Dios Todopoderoso. Si realmente creyeran en Dios, si creyeran en Jesús, si creyeran en Mohammed y si creyeran en los profetas y mensajeros, sabrían que hay algo que se está profanando, que es más sagrado que las piedras del muro de Jerusalén o los ladrillos de la mezquita de Al-Aqsa, que son los corazones de esos niños pequeños, que son el verdadero templo donde debía habitar el Espíritu de Dios. Son antihumanistas, son antihumanidad, odian a los seres humanos, o de lo contrario, ya habrían detenido hace mucho tiempo su sacrificio de vidas humanas. Pero como su padre es el diablo, y él ama los sacrificios y ama la sangre, y sacrificó a Abel antes y arrojó a Abraham al fuego, e intentó matar a Moisés y colocó a Jesús en la cruz, e intentó matar a Mohammed. Ahora ellos buscan matar a los hijos de Mohammed y a los hijos de Abraham, de Jesús, de Moisés y los hijos de Dios. Así que Lanatullah sobre todos esos hipócritas. No hay manera en que podamos apoyar a estas personas. No hay un lado bueno en ninguna de estas guerras. Intentan hacerte pensar. Esta es la estrategia del diablo. Siempre intenta hacerte creer que Dios está o con Rusia o con Ucrania, que está o con Hamas o con los judíos. Dios no está con ninguno de ellos. Dios solo está con la persona a quien Él designa. Dios solo está con la persona que es su representante. Solo está con su pueblo elegido, aquellos que eligieron aceptar a su sucesor. Él no es responsable de las acciones de la gente que lo rechaza y que rechaza a su gobernante y su designación. Y en esta época, ahora,
Dios está enviando a su gobernante y está trayendo su castigo sobre la gente para que todo esto termine para siempre. ¿Por qué Dios no ha ayudado al pueblo palestino? La razón es porque el pueblo palestino y los musulmanes en general han seguido los pasos de los judíos y cristianos antes que ellos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijo específicamente que esto ocurriría. Lo seguirían pulgada a pulgada, paso a paso, hasta el punto de que si ellos cayeran en la madriguera de un lagarto, los musulmanes harían lo mismo, ¿verdad? Los musulmanes harían lo mismo. Y los musulmanes hicieron lo mismo y rompieron su pacto con Dios. Y asesinaron a los sucesores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, de la misma manera en que los judíos mataron a los profetas enviados por Dios, como a Juan el Bautista, ¿verdad? Sí, A Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y crucificaron a Jesús, aunque él fue elevado hacia Allah subhanahu wa ta'ala o escapó a la crucifixión en sí misma. Aún así, ellos crucificaron su cuerpo. Aún así, intentaron matar al propio Mesías. Y entonces los musulmanes hicieron lo mismo. Envenenaron al imam al-Hassan. Golpearon al imam Ali en la cabeza con una espada mientras estaba en suyud. sí, Decapitaron al nieto del profeta Mohammed, el imam al-Hussein alayhi salam, y levantaron su cabeza en una lanza, marchando con ella por todas las tierras musulmanas. sí. Y nadie hizo nada al respecto. Y envenenaron y encarcelaron a cada uno de los sucesores de la familia de Mohammed después de eso. Así que claramente, eso en sí mismo, lo que hicieron con la familia de Mohammed fue una violación del acuerdo que los musulmanes tenían con el profeta Mohammed y su pacto con Dios. Así que destruyeron completamente y rompieron su pacto. Sí. Y eso sin mencionar que los musulmanes abandonaron por completo la idea de la supremacía de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. Y tomaron para sí mismos, al igual que los judíos y los cristianos, a falsos pastores como líderes, personas que no fueron designadas por Dios, lo cual enfureció mucho a Dios en el Antiguo Testamento. Sí. Esta misma idea de aceptar como líderes a personas que no fueron elegidas por Dios, tanto líderes religiosos como líderes políticos, es lo mismo. Los musulmanes hicieron eso y tomaron como líderes sobre ellos a personas que eran falsos pastores no designados por Dios y asesinaron a aquellos que Dios había designado, y por ello recibieron la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. Y Dios rompió su bastón de favor y su bastón de unión con los musulmanes. Así que, por supuesto, Dios no los ayudará ahora. Y es por eso que se ven golpeados, divididos, derrotados. Se ven a sí mismos muy numerosos, pero son como la escoria de la tierra. Se ven como migrantes que suplican a los pies de las naciones europeas y otros países, buscando estatus de refugiados. Son personas que están desplazadas, que no tienen a Dios con ellos. Totalmente. Y se ven a sí mismos oprimidos. En todas partes. Sí, porque ya no tienen a Dios con ellos. Se acabó. Todo terminó para ellos. Y ahora Dios ha establecido un nuevo pacto. Un pacto que llama hacia la supremacía de Allah subhanahu wa ta'ala, con el Salvador prometido, el Mahdi, con el séptimo pacto, el cual, inshallah, a lo largo de muchos nuevos episodios en este canal, explicaremos en gran detalle y le demostraremos a las personas que lo que estamos diciendo es cierto y que existe una forma para que sean salvados. Sí. Aún pueden tener una relación con Dios al ingresar a un nuevo pacto hacia el cual estamos llamando con Allah subhanahu wa ta'ala, a través de la sumisión y el reconocimiento de su representante en la tierra. A través de la elección de vuestros propios gobernantes y de vuestra tolerancia hacia los falsos reyes y líderes y hacia las leyes hechas por el hombre, y a través del rechazo de los imames divinamente designados de la familia de Mohammed alayhi salam, y a través del rechazo de las leyes de Dios Todopoderoso, os habéis desviado lejos del Islam, del verdadero cristianismo y del verdadero judaísmo. Y como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, como ustedes sean, serán los designados sobre ustedes. Y como Allah subhanahu wa ta'ala dijo,
Y de tal modo hacemos de algunos opresores gobernantes sobre otros, debido a lo que ganaron. Y Alá no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos mismos cambian lo que hay en ellos mismos. Tenéis opresores gobernando sobre vosotros porque vosotros habíais sido opresores con Muhammad de la familia de Muhammad alayhimus salam. Tenéis a ladrones que os gobiernan porque vosotros le habéis robado a Muhammad y la familia de Muhammad alayhimus salam. Tenéis a asesinos sobre vosotros porque vosotros habéis asesinado a Muhammad y la familia de Muhammad alayhimus salam. Y así todos vosotros sois culpables. Todos los que eligen a un hombre participan de las obras de éste. Incluso si simplemente habéis amado a uno de estos falsos líderes o reyes, o solo habéis estado complacido con ellos sin siquiera haberles elegido, aún así sois culpables. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijo: si alguien es asesinado en el este y otro que vive en el oeste se complace de ello, entonces este es socio del asesinato. Y yo os digo, si alguien es elegido en el oeste y vosotros os complacéis de ello, estando en el este, sois socios de todas sus obras. ¿Cómo encontramos al Mesías si aparece en esta época, en esta era? Tendría, pues, que ser alguien cuyo mensaje sea opuesto y contradictorio al mensaje de Estados Unidos o del Imperio Romano. Pero al mismo tiempo, debe ser alguien cuya ideología sea tan opuesta hasta tal punto que casi sería considerado un enemigo del Estado si la propagara. Tendría que ser un mensaje antidemocrático. Tendría que ser un mensaje que en realidad coincida con el mensaje de Dios en el Corán y la Torá y la Biblia. El mensaje donde Dios en el Corán dice: ciertamente estoy designando un califa en la tierra. Soy yo quien designa a un rey de la tierra. Tendría que ser lo opuesto a eso. Y el único mensaje que es opuesto a eso es el mensaje de que no puedes. En realidad, uno de los pecados más grandes que podrías cometer es tratar de elegir a tu propio líder. Solo Dios puede elegir al líder. Sí. Tomen asiento. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. En la Torá dice que cuando Abraham alayhi salam falleció, sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita. Ciertamente, Abraham, Isaac e Ismael eran creyentes en el mismo Dios y formaban parte del mismo pacto abrahámico. Y hoy, mientras Abraham yace en su tumba, los hijos de Isaac e Ismael no tienen vergüenza alguna. Continuamente están enviando las almas asesinadas de los hombres, mujeres y niños, de los unos y los otros, como regalos para su antepasado Abraham. ¿Cómo se presentarán ante Abraham? ¿Cómo se presentarán ante sus padres Isaac e Ismael? ¿Qué vergüenza tan grande ha cubierto los rostros de los judíos y de los árabes? Pero ¿qué se puede esperar de una nación que buscó crucificar a su Mesías? Una nación que decapitó a Juan el Bautista y que fue culpable de asesinar a sus propios profetas. ¿Deberíamos entonces esperar que le perdonen la vida a los árabes? ¿Y qué se puede esperar de los árabes? Una nación que asesinó y aterrorizó a la familia de su propio profeta. Una nación que incendió la casa de Fátima y que asesinó al Imam Ali mientras rezaba en pleno Ramadán. Una nación que asesinó a los dos nietos de su profeta, los señores de los jóvenes del paraíso, Al-Hassan y Al-Hussein alayhim salam.
Una nación que envenenó al imam al-Hassan y decapitó al imam al-Hussein, levantando su cabeza en una lanza. ¿Hemos de esperar entonces que no aterroricen también a los demás? Pronunciaré estas palabras mías y os ofreceré mi consejo, aunque sé que probablemente caerá en oídos sordos. Para Abraham, Isaac e Ismael, para Moisés, Jesús y Mohammed, la vida de uno solo de esos niños pequeños, judío o árabe, es más sagrada que su templo, su mezquita y su tierra, y ciertamente más sagrada que su orgullo. Si van a usar el nombre de Abraham y de los profetas, entonces actúen como ellos, compórtense como ellos. ¿Cómo puede un hijo de Abraham asesinar a otro hijo de Abraham? Ustedes son primos y ambos fueron los elegidos de Dios. Oh nación de Mohammed sallallahu alaihi wa alihi. Oh pueblo de Filistín, los árabes no harán nada por ayudarlos. Eso ya ha quedado claro. Han estado en el mismo ciclo por décadas. La razón de este ciclo vicioso ya fue anunciada por la familia del profeta. Dios maldijo a la nación que ensilló caballos, los enfrenó y se preparó para luchar contra ti, oh mi Señor, oh Abu Abdullah, Imam al-Hussein alayhi salam. El Imam al-Sadiq dijo: cuando el Imam al-Hussein, hijo de Ali, fue golpeado con la espada y cayó, y cuando se apresuraron para cortarle la cabeza, un llamador clamó desde lo más profundo del trono: oh nación tiránica y extraviada después de su profeta, que Allah no os conceda éxito ni en Eid al-Adha ni en Eid al-Fitr. Luego, Abu Abdullah alayhi salam dijo: por Dios, nunca se les concedió éxito, ni nunca se les concederá éxito, hasta que el vengador de al-Hussein alayhi salam se levante. ¿Acaso no pueden ver, oh musulmanes, que están bajo una maldición de Dios? Una maldición por lo que le hicieron a Mohammed y a su familia. El Imam al-Baqir alayhi salam dijo: oh Abdullah, no hay Eid para los musulmanes, ni Adha ni Fitr, sin que una pena renovada caiga sobre la familia de Mohammed alayhi salam. Yo le pregunté: ¿por qué es eso? Él respondió: porque ven su legítima posición en manos de otros. La familia de nuestro profeta ha estado llena de depresión y dolor desde la época en que los musulmanes asesinaron al Hussein alayhi salam. Y eso se debe a que ustedes les impidieron gobernar esta umma. Ustedes negaron a los sucesores legítimos de Mohammed y su familia y apoyaron a los tiranos. Abu Bakr, Omar, Othman, los Bani Umayya, los Bani Abbas y los dictadores modernos del Medio Oriente. Yo soy el hijo de al-Hussein y el heredero legítimo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi. El Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam es un heredero legítimo del profeta Mohammed. El Imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, quien me ha enviado, es un heredero legítimo del profeta. Aquí está su testamento, el cual dictó en su lecho de muerte. En él están escritos nuestros nombres: Abdullah, Ahmed e Imam al-Mahdi. Si quieren ser salvados de su angustia, entonces acepten el testamento de su mensajero. Denle la victoria a Allah y Allah les dará la victoria. Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos cambien lo que hay en ellos mismos. Ustedes mismos se arrojaron en manos de estos inútiles líderes supuestamente árabes y musulmanes y ellos los han traído hasta aquí. Entréguense a Dios. Entréguense a la familia de Mohammed. Él los salvará. Los traidores gobernantes árabes les han mentido y están usando el chantaje religioso y la propaganda para obligarlos a ustedes a entregar sus vidas defendiendo sus reinos. Les cierran las puertas a ustedes y quieren que ustedes salven Palestina. En verdad les digo, no existe Palestina, no existe Irak, no existe Egipto, no existe Sudán, no existe Libia,
ni Argelia, ni Marruecos, ni Túnez, ni Qatar, ni Kuwait, ni Emiratos Árabes, ni Siria, ni Arabia, ni Omán, ni Jordania. Solo existen las tierras de los musulmanes. La tierra le pertenece a Allah y Él la deja en herencia a quien Él quiere. Y Él ya lo declaró en el Corán. Y quisimos dar nuestras bendiciones a los que fueron oprimidos en la tierra, haciéndolos imames y haciéndolos herederos. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لبيك يا أبا الصالح. Les dicen que esta lucha es para salvar la mezquita de Al-Aqsa. Les dicen que es una lucha por el monte del templo, por Jerusalén. Les dicen que los musulmanes lo consideran como uno de sus lugares más sagrados. Les dicen que deben luchar y morir para defenderla de los judíos que quieren construir su templo, el templo de Salomón, hijo de David, alayhi salam. Y en cuanto a si el templo será construido, será construido. Libros escritos tanto por eruditos musulmanes suníes como chiíes afirman que hay una profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam narrada por sus compañeros que dice: un califa de entre los descendientes de Banu Hashim descenderá y llenará la tierra de justicia y equidad. Reconstruirá el Beit al-Maqdis con una construcción como nunca antes se ha visto. Y no hay reconstrucción de Jerusalén como nunca antes ha existido si eso no incluye la reconstrucción de su tesoro más preciado, el templo de Suleimán. Aquí vemos, en esta visión de Jerusalén, un templo reconstruido, sagrado tanto para judíos como para árabes, para el Mesías y para el Mahdi. Tal vez en ese momento los hijos de Ismail e Isaac estén en paz y ayuden juntos a su padre Abraham a reconstruir un gran templo. Después de todo, judíos y musulmanes están de acuerdo en que adoran al mismo Dios y están de acuerdo en que sus oraciones son aceptables en los lugares de culto del otro. Después de todo, su David es nuestro David, su Salomón es nuestro Salomón. Creemos en los mismos profetas y mensajeros. Muchos musulmanes ni siquiera lo saben, debido a los eruditos que no obran, pero las mezquitas en el monte del templo no fueron construidas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ni por su familia. El primer cimiento fue colocado por Muawiyah, hijo de Abu Sufyan, el enemigo de Muhammad y de la familia de Muhammad. El mismo Muawiyah que luchó contra Ali ibn Abi Talib, el mismo Muawiyah sobre quien el profeta dijo: si lo ven en mi púlpito, mátenlo. El mismo Muawiyah cuyo hijo Yazid asesinó y decapitó al nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. La mezquita de Al-Aqsa actual fue construida por un califa omeya, Abdul Malik ibn Marwan, y tras ser destruida por un terremoto, fue reconstruida por el califa Abasí al-Mansur. Ninguno de estos individuos fue profeta, ninguno de ellos fue santo. Todos fueron enemigos de Muhammad y de la familia de Muhammad, alayhum salam. Las estructuras en el sitio del monte del templo no significan nada para Muhammad y la familia de Muhammad. Además, las narraciones ponen en duda la ubicación real de Al-Aqsa. Ismail al-Jafi narró: estaba sentado en el Masjid al-Haram y Abu Ja'far, el imam al-Baqir alayhi salam, estaba en una esquina. Levantó la cabeza y miró una vez al cielo y otra vez a la Kaaba, y luego dijo: glorificado sea aquel que llevó a su siervo de noche desde el Masjid al-Haram hasta el Masjid al-Aqsa. Y lo repitió 3 veces. Entonces se volvió hacia mí y me dijo: ¿qué dicen los iraquíes sobre este versículo, oh iraquí? Le dije: dicen que lo llevó desde el Masjid al-Haram hasta Beit al-Maqdis. Él dijo: no es como ellos dicen. Más bien, lo llevó de aquí a allá. Y señaló al cielo y dijo: lo que hay entre ellos es sagrado. En otra narración, le preguntaron a Abu Abdillah, el imam al-Sadiq alayhi salam, sobre el Masjid al-Aqsa. Él respondió: está en los cielos, a donde fue llevado el mensajero de Allah sallallahu alaihi wa alihi durante el viaje nocturno. Le dije: pero la gente dice que Beit al-Maqdis está en Jerusalén. Él respondió: Masjid al-Kufa es mejor.
En otra narración, el imam Ali, la paz sea con él, dijo: no deben hacerse viajes sino hacia 3 mezquitas: al-Masjid al-Haram, la mezquita del profeta y Masjid al-Kufa. Si el pueblo hubiese preguntado a Mohammed y a su familia sobre el monte del templo, en vez de preguntar a los eruditos que no obran sobre el monte del templo, el asunto se les habría aclarado. Les están mintiendo. Sus hijos están siendo sacrificados por un asunto que los propios eruditos saben que es una mentira. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nunca viajó hacia esa Jerusalén. La Jerusalén a la que viajó estaba en otro lugar. Otras narraciones aclaran que incluso tal vez la tierra de Irak sea el verdadero escenario de muchos de los eventos atribuidos a las tierras de Filistín. Musulmanes, estas no son mis palabras, sino las palabras de Mohammed y de su familia. No se arrojen a ustedes mismos ni a sus hijos a la destrucción. Reúnanse y clamen por mí. Escriban mi nombre en la arena y en los muros y pidan que yo negocie en nombre de ustedes. Establezcamos nuestro propio país, un estado mohamedí, huseiní, mehdewi, de justicia divina. Si un templo compartido traerá paz duradera, entonces construyámoslo juntos, en paz. Que después de eso, nadie tenga excusa alguna ante el mundo para negarle a Mohammed y a su nación un estado. Nuestro santo de los santos es el imam de la época. Ahí es donde reside el Espíritu de Dios. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Síganme y yo les garantizo que estableceré la paz entre ustedes y los israelíes. Los conduciré a una era de comodidad y prosperidad. Juro por Allah subhanahu wa ta'ala que no dejaré a ninguno de ustedes ni con hambre ni con sed. Me aseguraré de que cada uno de ustedes tenga su propio hogar. Me aseguraré de que sus hijos reciban la mejor educación y atención médica y que ustedes sean la mejor de las naciones. Los sorprenderé con la cantidad de riquezas que les regresaré y que tienen los tiranos que los gobiernan. Y haré brotar de la tierra riquezas que desbordarán hacia sus vecinos. Yo soy el confiable, el veraz. Vengo ante ustedes con esta chaqueta negra y este gorro mío. Y si me voy vestido con otra cosa, entonces llámenme traidor. La humanidad puede vencer. La paz puede vencer. Nuestros hijos pueden vivir. Podemos construir un paraíso en la tierra. Terminemos con la era de la violencia. Detengamos el odio. Musulmanes y judíos, lado a lado. Y en cuanto a los israelíes y al resto del mundo, no hagan esto. No dañen a más personas. Detengan esta guerra. Vean porque mi mensaje llegue al pueblo palestino. Permítanme convencerlos de que se marchen conmigo. Luego, ustedes pueden quedarse con la tierra si la quieren. Y yo puedo tener a mi pueblo. Y estaremos felices de ir a cualquier lugar del mundo, a cualquier pedazo de tierra que tenga un gobernante designado por el profeta de Allah, sallallahu alaihi wa alihi. Cualquier tierra con un gobernante designado divinamente es una tierra sagrada, incluso si está en el Polo Norte. Y cualquier tierra sin un gobernante divinamente designado es una tierra impura, incluso si tuviera en ella el sitio más sagrado. Un Estado mohamedí es la única solución para la paz en Oriente Medio. Un Estado establecido para restaurar los derechos de la familia de Mohammed por todo lo que les ha sido robado es la única vía para que la tierra prospere. Un Estado gobernado por un líder sabio de los Banu Hashim, un hijo de Al-Hussein, un hijo de Ahmed. Dios se preocupó por 600,000 israelitas, lo suficiente como para no permitir que fueran masacrados a manos del faraón. Envió a su profeta Moisés para decirle a Faraón que dejara salir a su pueblo. Incluso si tuvieran que vagar por el desierto durante 40 años, eso era mejor para ellos que ser esclavizados o masacrados por Faraón. Y Dios también me ha enviado a mí para clamar por mi pueblo, por todo aquel que me acepte y acepte la autoridad con la que he sido enviado. Hay 2 millones de personas en Gaza. Benjamín Netanyahu, deja salir a mi pueblo.
Condeno los actos de violencia de ambos lados y hago un llamado al pueblo palestino y a los musulmanes del mundo para que se sometan a la carta de designación que poseo, el testamento que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijo en su lecho de muerte: quien se aferre a él jamás se desviará. Esta es mi carta de designación, el testamento, la prueba de que soy su sucesor y heredero para gobernar los asuntos de los musulmanes. Hago un llamado a los israelíes y a todos los judíos para que extiendan la mano, para abrir un canal de diálogo y entendimiento conmigo y con mis seguidores, con el fin de alcanzar un acuerdo de paz que sea perpetua entre los hijos de Abraham. Les pido a ustedes que me reconozcan a mí y a mi autoridad como un representante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Si deciden hacerlo, entonces Dios estará con ambos. Y si me niegan, entonces Dios los negará a ambos. Porque este hombre que está ante ustedes, condenado por el mundo, es un emisario de paz y una voz de razón. Y las palabras que pronuncia no son suyas. Shama Israel, isma'u wa ati'u ya muslimin. La paz sea con todos vosotros, hijos de Isaac e Ismael.